Saludos traders, les interesaría analizar mercados utilizando técnicas de análisis técnico. En esta sesión exploraremos estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia, trabajaremos con tendencias altistas y bajistas, patrones de análisis técnico, así como otras situaciones y irregularidades del mercado. Hoy les mostraré situaciones reales de trading y buscaremos oportunidades para obtener beneficios con estas herramientas. En esta sesión, para analizar el mercado, utilizo velas japoneses de 15 segundos. Abro operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Siempre trabajo en las situaciones que mejor conozco y entiendo. Asegúrense de ver este video hasta el final y podrán ver cómo trabajo en estas situaciones con ejemplos prácticos. Es posible que este método de trading les guste y también pueden ganar dinero con estas situaciones comerciales. Bien, amigos, justo en este momento ya veo un punto de entrada. Ahora se los voy a explicar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Vemos que últimamente el precio se ha estado moviendo hacia arriba con bastante confianza y después del segundo contacto con el nivel hubo una corrección a la baja y en este momento el precio se ha detenido. También vemos que los mínimos de precios principales están cada vez más altos y el potencial general del precio va en aumento. Aquí propongo abrir una operación de 3 minutos al alza con mayor probabilidad de que el precio continúe su movimiento hacia el nivel. También es bastante posible que este nivel sea superado, o como mínimo el precio simplemente continuará moviéndose hacia arriba. También hemos tomado 3 minutos como tiempo con margen. Esto es por si acaso el precio se mueve en la zona de consolidación. Creo que en esta situación 3 minutos serán suficientes. Ahora observemos el precio. Traders buscan mejorar sus resultados, los invito a formar parte de mi comunidad en Telegram, donde comparto métodos exclusivos, estudios de mercado y recomendaciones prácticas para optimizar sus operaciones. La oportunidad está esperándolos, los invito a unirse ahora mismo. Bien amigos, como pueden ver el precio continuó su movimiento hacia el nivel. También después de tocar el nivel nuevamente hubo una reacción, hubo una pequeña corrección a la baja. Pero vemos que la tendencia de actualización de los mínimos de precio se mantiene, cada vez son más altos que el anterior. De esta manera hay cierta compresión del nivel de resistencia y como este nivel aún no ha sido superado, creo que esto sucederá en el futuro cercano. Por lo tanto, podemos intentar abrir la siguiente operación aquí mismo. Espero que esta vez también sean suficientes 3 minutos. Observemos el precio y veamos si habrá una ruptura de nivel en el futuro cercano o no. Bueno, bastante bien amigos, como pueden ver el precio realmente continúa su movimiento hacia el nivel. También después de una pequeña consolidación, este nivel fue finalmente superado y pudimos obtener ganancias. Como pueden ver, pudimos predecir correctamente el movimiento futuro del precio y esto significa que situaciones similares funcionan bastante bien. Todo va bastante bien por ahora, propongo continuar buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay un movimiento descendente. El precio se mueve en forma de onda. Además, todavía hay bastante espacio hasta el nivel de soporte. En esta situación propongo abrir una operación de 3 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. El precio tiene un buen potencial a la baja con mayor probabilidad de que el precio continúe moviéndose hacia abajo. Observemos el precio y veamos qué tan preciso resultará mi análisis técnico y si podremos ganar dinero con este movimiento descendiente. Atención, todavía no han activado la suscripción a mi canal de YouTube. Se están perdiendo contenido valioso que podría transformar su forma de operar. Aquí encontrarán todas las herramientas necesarias para evolucionar y conocer nuevas metodologías. Suscríbanse ya y manténganse a la vanguardia. Excelente amigos, como pueden ver, después de una pequeña corrección al alza, el movimiento hacia abajo continuó. Se formó una vela roja impulsiva y confiada. Aquí obtuvimos ganancias. Los 3 minutos en esta situación fueron justo suficientes.
También vemos que después de tocar el nivel de soporte hubo una reacción, se produce una corrección hacia arriba. Ahora observaré el precio un poco más y posiblemente abramos la siguiente operación aquí mismo. Bien, vemos que después de la corrección al alza el precio se detuvo y comienzan a formarse velas rojas. Aquí propongo abrir una operación de 3 minutos a la baja. Como pueden ver, el siguiente máximo de precio se ha actualizado e es más bajo que los anteriores. En este momento se está produciendo cierta compresión del nivel, con mayor probabilidad de que el precio continúe moviéndose hacia abajo. También es bastante posible que el nivel sea superado. Espero que en esta situación también sean suficientes 3 minutos. Ahora observemos el precio y veamos con qué resultado se será nuestra operación. Bien amigos, como pueden ver el precio continuó su movimiento hacia el nivel y obtuvimos ganancias. Los 3 minutos fueron justo suficientes. Pudimos ganar dinero con este movimiento descendiente. También vemos que el nivel aún no ha sido superado completamente, solo hubo una falsa ruptura. Es decir, el precio salió de los límites del nivel pero regresó inmediatamente y en este momento se mueve en una especie de zona de consolidación. Creo que en el futuro cercano este nivel será finalmente superado por completo. Por lo tanto, podemos intentar abrir la siguiente operación aquí mismo nuevamente a la baja. Ahora observaré el precio un poco. Si no hay una corrección al alza, entonces abriremos una operación a la baja. Entonces, como pueden ver, no hay una corrección como tal. Intentemos abrir una operación a la baja, solo que esta vez abriré una operación de 2 minutos. Creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes, ya que vemos que el precio se forma cerca del nivel. Hay una clara compresión. En esta situación es más probable que en el futuro cercano este nivel sea finalmente superado. Observemos el precio y veamos con qué resultados se cerrará nuestra operación esta vez. Traders, escuchen esto. Para quienes estén listos para comenzar a operar, les recomiendo 2 brokers excepcionales, Corex y Pocket. Son plataformas con regulación apropiada, ejecución veloz y total fiabilidad. Los utilizo personalmente y siempre responden. Encontrarán los accesos directos en el comentario destacado. Pues amigos, como pueden ver, el precio continuó moviéndose en la zona de consolidación. Este nivel no fue superado, pero lo más importante es que nuevamente pudimos obtener ganancias. Ahora propongo seguir observando el precio y tan pronto como el precio comience a romper el nivel de soporte, en ese momento abriremos una operación a la baja. Bien, aquí vemos que el precio comienza a salir de los límites del nivel con una vela roja impulsiva. Aquí abriremos una operación de solo 1 minuto a la baja. Posiblemente entremos en el mismo movimiento impulsivo del precio hacia abajo, en la misma ruptura de nivel. Por regla general, en situaciones como esta, 1 minuto suele ser bastante suficiente. Espero que esta vez este nivel sea finalmente superado, así que esperemos el resultado. Amigos, bastante bien, el precio continuó moviéndose hacia abajo y obtenemos ganancias. Como pueden ver, el análisis técnico funciona y pudimos predecir correctamente el movimiento futuro del precio. Por supuesto, no siempre es posible predecir el movimiento con precisión perfecta, pero en general el análisis técnico fue correcto y lo más importante es que pudimos ganar dinero. Como pueden ver, en la mayoría de los casos las operaciones resultan positivas. Bien, continuemos buscando la siguiente situación. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que después de tocar el nivel hubo una corrección al alza. Y después de un tiempo el precio se dio la vuelta y nuevamente continuó moviéndose hacia el nivel. El precio se acercaba al nivel con impulso. Lo vemos por la mecha de la vela verde. También vemos que el potencial general del precio va a la baja. Los principales máximos de precios también se vuelven más bajos. En esta situación propongo abrir una operación con margen de 3 minutos a la baja, con mayor probabilidad de que en el futuro cercano el precio continúe moviéndose hacia el nivel. 3 minutos este tiempo también es con margen teniendo en cuenta la posible consolidación. Espero que podamos trabajar en este movimiento descendiente, así que esperemos el resultado.
Perfecto, el precio realmente continuó su movimiento hacia el nivel y obtuvimos ganancias. También después de tocar el nivel hubo una corrección al alza. Como pueden ver, 3 minutos fueron más que suficientes. Acabamos de ganar dinero con el acercamiento del precio al nivel. Bien, continuemos buscando otras situaciones de trading en el mercado. Bien, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento hay un movimiento ascendente. El precio se acerca al nivel. Además, los mínimos principales de precios se vuelven más altos. Aquí propongo abrir una operación con margen de 5 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Como el precio se mueve en forma de onda, creo que en el futuro cercano esta tendencia continuará. Espero que 5 minutos sean suficientes y podamos trabajar en este movimiento ascendente. Observemos el precio y veamos qué sucederá aquí en los próximos 5 minutos. Excelente amigos, como pueden ver el precio continuó su movimiento hacia el nivel y obtenemos ganancias. Los 5 minutos fueron justo suficientes. Acabamos de ganar dinero con la tendencia ascendente. Bien, continuemos buscando otras situaciones de trading. Aquí vemos que hubo un movimiento descendente. También después de tocar el nivel de soporte hubo una corrección al alza. Después de lo cual el precio entró en una zona de consolidación. En este momento se ha producido una salida de esta zona. Propongo abrir aquí una operación de 1 minuto a la baja. Como pueden ver, queda muy poco espacio hasta el nivel. Creo que en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia el nivel. También es bastante posible que sea superado, ya que también tomamos en cuenta el hecho de que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Últimamente el precio se ha estado moviendo hacia abajo con bastante confianza. Espero que podamos trabajar en este movimiento descendente. Así que observemos el precio. Bastante bien amigos, el precio continuó moviéndose hacia abajo y obtenemos ganancias. Como pueden ver, 1 minuto fue justo suficiente. Pudimos ganar dinero con este movimiento. Traders, estos resultados hablan por sí mismos. Estas estrategias funcionan en la mayoría de situaciones de mercado. Mi consejo: operen constantemente, practiquen sin descanso y construyan su experiencia diaria. El éxito llegará con dedicación. ¿Quieren señales premium? Envíen ganador a mi Telegram y recibirán acceso gratuito a mi grupo exclusivo. Gracias por su atención. Activen las notificaciones, dejen su like y compartan sus experiencias en comentarios. Nos vemos en el próximo análisis. Les deseo operaciones rentables y una cuenta en constante crecimiento.